déjeme saludar precisamente a dos maestros, a dos personas que admiro y que respeto y que van a dejar la víbora chillando. Les agradezco por su paciencia. Es el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia Sin Censura. Te saludo primero a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, rutilante y exultante aquí para participar en la familia Sin Censura y dejar esa víbora chillando. Un fuerte abrazo a ti, a la audiencia. Gracias, Ricardo, y también saludo al maestro Julián Atilano, sociólogo, analista político y miembro también de esta familia Sin Censura. Gracias, Julián, por tu paciencia. Te abrazo a la distancia. También te mando otro abrazo, querido Vicente, otro también al estimadísimo Ricardo y por supuesto a la gran familia de Sin Censura. A ver, déjenme iniciar con Porfirio Muñoz Ledo, que arremete contra el presidente y contra su gobierno. Nuevamente Porfirio Muñoz Ledo, quien junto con Cuauhtémoc Cárdenas, escuchen bien, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, José Woldenberg, el expresidente del IFE, y Lorena Ruano, entre otros, presentó ayer una fundación bajo el nombre de Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Y aparte, habla de la necesidad de crear una comisión de la verdad que investigue los nexos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Así como hemos criticado a la oposición, híjole, pues qué decir de este grupito. Nada más los tres primeros nombres para acabar pronto: Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y José Woldenberg, unidos en la Nueva República para promover y defender la democracia en el país. Salieron más conservadores que los conservadores, salieron más panistas que los panistas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a estos personajes? Imagínate si esa es la Nueva República, ¿cómo estará la vieja República? Yo creo que repleta de tiranosaurios. Hay que recordar quién es Porfirio Muñoz Ledo, este personaje que por alguna razón se niega a jubilar con decoro y bueno, pues ahora se le ha metido en la cabeza, en esa cabeza que tiene llena de pájaros, pues crear una fundación más como si eso hiciera falta y está completamente perdido. Apenas podemos reconocer a este sujeto, Vicente, público memorioso, que otrora, que en el pasado fuera pues el destacado presidente de los estudiantes de Derecho allá en la UNAM, una UNAM distinta. Yo creo, estoy persuadido de que si el maestro Mario de la Cueva hubiera visto la decadencia de su discípulo, abjuraría de haberlo protegido. Porfirio, que tuvo contacto, Vicente, y comercio intelectual con personajes de la talla del mismísimo Carlos Fuentes, de Enrique González Pedrero, de Salvador Elizondo, del escritorazo Sergio Pitol y otros tantos, se empeña en enlodar su biografía, pero su regodeo entre la estulticia no es de ahora, como muchos piensan, es de hace bastante tiempo. Este personaje que es el proverbial chapulín político y que ahora, entre eructos de borracho, acusa que hay un secuestro de la transición política. Por favor, con ese dedo flamígero que tiene, está acusando con aires de Júpiter e iracundo que hay contubernio entre el poder público y el crimen organizado. Y uno dice, caray, Porfirio, ¿por qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Si realmente hay nexos entre el crimen organizado y el gobierno federal, como acusa a este señor, entre hipos y eructos de alcohólico calderonista, pues uno le pediría que no se quede en la proclama, ni que se ensarcen soflamas soporíferas. Si tiene las pruebas, si tiene los datos duros, que los dé a conocer. De otra forma, le agrega más lodo a su biografía, que impulsará un contrato social. Dice, ¿basado en qué? ¿Redactado por quién? ¿Tutelado por qué personajes? Yo te digo, ¿por quién? Nada más ni nada menos que por Dante Delgado, el siniestro lidersucho nacional de Movimiento Ciudadano, por la oscurísima, porque ¿quién la recuerda ya? Amalia García, cada vez más trompicante, y agárrate,
por Silvano Aureoles, el funesto exgobernador de Michoacán y patrocinador estrella de Latinos. ¿Qué ofrece esta organización? Esta nueva organización, pues, de dientes para afuera, propone una comisión de la verdad, que es que para esclarecer los presuntos vínculos entre la federación y el narco. El chiste se cuenta solo, ya te digo, cuando vemos a Silvano Aureoles, uno de los personajes centrales de esta fundación, haciendo ahí de asesor destacado, pero no solamente son ellos, no solamente es Aureoles, Dante, Amalia, el director está conformado por otros personajes que tienen un currículo horroroso. Ahí está Pepe Goldenberg, el turbio y truculento expresidente del INE, que precisamente fue el encargado de entregarle ese instituto, ahora convertido en el INE, a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Lo hemos dicho, son sus epígonos, son su brazo intelectual armado. Entonces, que en México se protagonizan preocupantes retrocesos, dice Porfirio, por supuesto, y estos retrocesos tienen que ver con esta supuesta nueva república que está atestada de viejos dinosaurios de la política más ramplona y más estulta que ha conocido la historia de este país. Julián Atilano, ¿cómo ves a este nuevo grupo de no tan nuevos personajes de la política mexicana que pues ya creo que abiertamente van en un sentido contrario a esta cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y nada más para advertir, cuidado con lo que dices, Ricardo Sevilla, cuidado con lo que dices, Julián Atilano, porque nos pueden poner en la lista de paleros. Perdón, Julián, adelante, te escuchamos. No, mira, primero pensé que era una broma cuando vi lo de esta organización Nueva República. Estos tipos están realmente perdidos, Vicente, porque plantean una ONG en un momento en donde el centro no está en estas organizaciones de élite de 3, 4 personas, sino en la movilización popular. Estas ONGs, este tipo de ONGs, muy de los primeros años del siglo XXI, finales del siglo XX, en donde se organizaban y desde ahí trataban de hacer política, ha quedado atrás, Vicente. Ya no tiene cabida en un momento como el que vive en nuestro país, en donde es el pueblo quien tiene la voz en la opinión pública. Y ahora, ver qué tipo de personajes lo están haciendo, pues justo nos habla de políticos que pues básicamente no están comprendiendo el momento actual que vive nuestro país, y ni siquiera eso, lo están usando nada más y nada menos para la grilla y para tratar de tener un espacio donde poder presentar todas sus series de pues exageraciones y mentiras, como lo hace Muñoz Ledo. Y hay que decir las cosas como son, Vicente. Muñoz Ledo, desde que fue diputado, no le dieron la posibilidad de reelección. Además, no le dieron algo que quería, y era la embajada en Cuba. Ha estado muy molesto con la 4T. Es un personaje que de verdad su ego, su narcisismo no cabe en este país. El México le queda pequeño a Muñoz Ledo y por eso está queriendo todo el tiempo estar presente, aunque ya ni se le entienda, aunque cuando hable no pueda ya ni siquiera hilar una frase completa. Es alguien que no se ha sabido retirar, Vicente. Es alguien ya que pudo en algún momento retirarse aplaudido, retirarse con la gloria, y está terminando pues muy mal. Está terminando como alguien que pues parecería que no es una cuestión de necesidad de replantearse lo que vive México, el Estado, las problemáticas, sino una cuestión de ego personal. Es lo que tiene Muñoz Ledo. Y cuando empezamos a ver otros nombres, vemos a otro que tiene el mismo diagnóstico, una cuestión de ego,
como es Cuauhtémoc Cárdenas, incluso de envidia, Vicente. Dos personajes que en su momento, cuando fue la ruptura en el PRI, cuando arman el frente cardenista y empiezan a impulsar una alternativa distinta, llegaron a pensar que podían los dos, después 3 veces Cuauhtémoc Cárdenas, ser candidatos y ser presidentes de México, y al no poder y ver que un personaje sin alcurnia, sin haber estado en las grandes mesas donde se sirve el vino, como fueron estos dos personajes, que es un tabasqueño que desde abajo va creciendo y logra convertirse en presidente de la República, pues simplemente no les cabe que alguien que viene desde abajo sea el presidente y que haya podido lograr lo que ellos no lograron. Y a ver, Silvano Aureoles queriendo ahí promocionar, impulsar una organización que quiere hablar sobre seguridad, que quiere hablar sobre el narcotráfico, cuando se ha documentado que Silvano Aureoles tuvo nexos con el narcotráfico, un narcogobernador ahí metido. Me parece que están saliendo por la puerta trasera de la historia Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. No va a llegar a ningún lado esta organización, seguramente la quieren para negociar algo. No dudo que quieran venderle este cacharro a Dante Delgado y por ahí conseguir una diputación. No va más allá de eso, Vicente. Lo único que quieren es alguna posición política para ellos o para sus cercanos. A ver, dejen sobre la mesa porque me lo acaba de mandar urgentemente nuestro jefe de información, Mario Toledo. No es secreto que he sido crítico, no solamente aquí en Sin Censura, sino frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Pues se vienen los de la oposición, y conste que lo pronostico en 3, 2, 1, contra Alejandro Gertz Manero y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya puedo adelantar que se inventarán que Alejandro Gertz Manero le está pagando a López Obrador, con esto que le voy a informar, el respaldo, el apoyo, el siempre salir a defenderlo ante los cuestionamientos, incluso de este que les habla en la mañanera. La Fiscalía General de la República notifica al juez que va por la no acción penal en contra del hermano del presidente, de Pío López Obrador. El Ministerio Público de la Federación notificó al juez de amparo que habría un proyecto para no proceder penalmente contra el hermano del presidente López Obrador por presuntos delitos electorales. Insisto, el Ministerio Público Federal de la Federación notificó a un juez que, en el caso de Pío López Obrador, no irá por el ejercicio de la acción penal y la reserva de la averiguación previa. La Fiscalía General de la República envió un oficio por medio del cual el agente del Ministerio Público Héctor Sánchez Saldívar, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informa al juez que éste se encuentra imposibilitado para resolver en definitiva el caso. Sin embargo, dejó ver que su resolución va por el no ejercicio de la acción penal para el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pío López Obrador es señalado por presuntos delitos electorales en el caso de los videos publicados donde se le ve recibiendo sobres con dinero en efectivo supuestamente para las campañas de Morena en las elecciones de 2015. Él dijo recientemente en una entrevista que prefiere ser juzgado y que buscó un amparo ante la inacción de la Fiscalía General de la República. Esto es importante porque, miren, yo soy muy mal pensado. Mientras unos van a decir, híjole, ya el fiscal se le tira de tapete a López Obrador y protege a su hermano, pues miren, insisto que yo soy muy mal pensado y ya no me lo den por bueno. A lo mejor hacen todo esto para que le genere una ola, se le abra otro frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, insisto, por ahí guarden, porque algo tendrá que salir de este caso, que no importa qué sea el motivo, servirá para el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta oposición que le apuesta a todo contra López Obrador. ¿O tú qué piensas, Ricardo Sevilla? En efecto, le va a servir a la oposición para continuar golpeando a la figura presidencial, pero hay que ser muy claros con esto. Esta es una propuesta de la Fiscalía General de la República, es propuesta, hay que subrayar eso.
pues es una propuesta de no ejercicio de la acción penal, pero no quiere decir que no se vaya a llevar a cabo. Entonces habría que ver pues el procedimiento sobre el cual está sustentado esto que propone la Fiscalía a cargo de Gertz Manero. Esto no va a quitar en ningún gramo de la atención que se tiene en este caso. El propio presidente López Obrador ha dicho que no mete las manos al fuego por nadie de su familia más que por su hijo menor. Ha propuesto incluso que si hay que investigar a su familia y si su familia cometió algún ilícito, pues bueno, que se lleve a cabo. Alejandro Gertz Manero no es precisamente un personaje que esté ayudando a la transformación, a la cuarta transformación, para nada. Es sabido que se reúne incluso con personajes de la derecha en su propia casa. Eso ha trascendido. El propio presidente ha dado esos mensajes entre líneas y hay que saberlos leer, porque a veces hay muchas personas, sobre todo estos periodistas de opereta que trabajan en los medios de comunicación corporativos, que no ponen atención, pero el presidente lo dijo hace un par de semanas, el fiscal no ha cometido delitos demasiado graves. El presidente sabe perfectamente que Gertz Manero no forma parte de su equipo. Gertz Manero ha formado parte siempre de la derecha, ha sido un personaje de dudosa procedencia, y si no, hay que preguntarle, tú lo sabes, ya leíste el libro de Jesús Lemus, entonces es un personaje bastante truculento y como bien dice el periodista Lemus, que podría hacer tropezar a la cuarta transformación. Entonces hay que estar muy atentos con este caso. Sí, sin duda le va a llenar pues de argumentos negativos a la oposición, la figura del presidente López Obrador, pero no es algo que él esté proponiendo, no es algo que él esté impulsando. Esto es una iniciativa de la propia Fiscalía y en todo caso hay que recordar siempre que al fiscal lo propuso López Obrador, pero fue avalado por todas las fuerzas políticas. Entonces, si lo quieren quitar, si lo quieren remover, pues ahí está, también tiene que haber ese consenso para sacar a este fiscal que hemos criticado aquí en Sin Censura una y otra vez y que no le vamos a lavar la cara de ninguna manera, pero esto no es una propuesta del presidente. Por supuesto, le ayudará a la oposición a continuar con esa ola de descrédito, pero no hay que hacer caso. Esto forma parte del ejercicio político cotidiano, enfrentar este tipo de estrategias mediáticas que impulsan la desinformación, pero vamos a estar muy atentos a ver cuál es el desarrollo de este caso. Fíjense por qué soy mal pensado, Julián. Informó que le fue remitida la carpeta con el proyecto de resolución que es a favor de no actuar contra Pío López Obrador y se señala que la autoridad que resolverá los dictámenes de incompetencia, no ejercicio de la acción penal y de reserva de la averiguación previa será la Dirección General Jurídica en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Pero ahí va. Pío López Obrador hace unos días le dijo en entrevista a Mariel Ibarra de Expansión Política: estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más, una falta, pero no un delito. Que aseguró que no ha recibido ayuda de Andrés Manuel López Obrador, su hermano, y que no ha hablado con él o con alguna otra autoridad para que le ayude a frenar su caso. Insistió en que tuvo que buscar un amparo para obligar a la Fiscalía General de la República a investigar y pronunciarse. Y cito nuevamente: yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos. Tan interesado que hasta fui con el Ministerio Público y le dije: mira, te dejo mi teléfono, si tú quieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy. Quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación, búscame. Hasta ahora nadie me ha hablado. Yo soy muy mal pensado, mi querido Julián Atilano, pero bueno, el presidente, ya lo refería Ricardo Sevilla, ha dicho, es más, en el caso de Pío López Obrador, que no se ampararan, que fueran ante la autoridad, que fueran transparentes, y creo que han cumplido porque el presidente ha dicho, salvo por mi hijo menor de edad, no meto las manos al fuego por nadie, Julián. Así es, mira, en cualquier momento en que haya salido y que salga una nota sobre
sobre Pío López va a ser noticia y obviamente los medios la van a tomar y van a tratar de hacer escarnio y van a tratar de hacer el golpeteo como ya los conocemos. Sin embargo, a mí me parece que lo que estamos viendo, pues ya es la resolución, como dice Ricardo, ya es una propuesta pues que tiende ya a que sea ya la resolución. Y a ver, regresemos al punto por el cual está en medio del ojo del huracán Pío López, y es por un dinero que recibió en 2015. Ya después, incluso el propio presidente lo dijo en la mañanera, es un dinero que su hermano recibió de aportaciones voluntarias para apoyar a quienes, a la campaña de 2015 en Chiapas, lo cual es legal, Vicente. Hay que ver las formas, tal vez que te entreguen el dinero en cash, puede ser que eso sea ahí algo que habrá que investigar o que ya se haya dicho, pero lo que sí se puede hacer y está reglamentado en la ley de procedimientos electorales es que los partidos pueden recibir dinero de particulares, no más del monto que te da el propio gobierno, el propio INE, el recurso que te da el INE a través de la federación, pero puedes recibir hasta el 50% de aportaciones voluntarias. Eso está en la ley. El punto fue que le tomaron ahí un video en donde sale un tipo dándole este apoyo y bueno, ya por eso se hizo un escándalo. Pero Pío fue en el 2020 a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a comparecer. Es decir, ya ha habido todo este proceso y en algún momento este caso tiene que cerrar. No sé si haya una cuestión ahí política que hayan decidido desde la Fiscalía hacerlo en este momento por alguna razón, pero si no es hoy puede ser mañana, pasado, en un mes, pero en algún momento tiene que cerrar y me parece, sí, oportuno que ya, por favor, se dé carpetazo a esto que realmente no tiene sustento. Aportaciones voluntarias, no se ha demostrado lo contrario, no se ha demostrado que viene de otro lugar ese dinero, sino de esas aportaciones. Muchas personas lo dijeron en su momento, dieron aportaciones. Lorenzo Meyer, recuerdo en ese 2020, dijo, yo en su momento también abrí la cartera y también saqué dinero para apoyar al partido. Y así mucha gente, Vicente, seguramente muchas personas que nos están escuchando también dieron ahí sus 100, 250 pesos para apoyar el movimiento. Entonces, pues no hay materia. No hay materia y qué bueno que ya, por favor, se cierre esta situación, pues que no traía nada y simplemente se utilizó para tratar de, como sabemos, descarrilar a la 4T. Entonces yo veo bien ya que se esté cerrando esta situación porque no hay materia, porque ya fueron a declarar y pues simplemente porque no se les ha encontrado algún acto de corrupción, salvo, Vicente, esa cuestión del efectivo, pero pues habría que ver en qué termina todo esto. Julián, Ricardo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a defender su idea de proteger la soberanía energética de nuestro país, a pesar de las campañas desde medios de comunicación nacionales y extranjeros, y a pesar de que haya traidores a la patria que prefieran que le vaya mal al presidente, aunque nos termine yendo mal a todos los mexicanos y mexicanas, frente a empresas y gobiernos extranjeros. De hecho, el presidente dijo que el gobierno de Peña Nieto con Videgaray e Ildefonso Guajardo, hoy honorable, nótese mi sarcasmo, diputado federal plurinominal del PRI, que sigue usando, por cierto, muy, a ver, ¿cómo lo pongo? Corbatas y trajes muy de caché, que tanto le he criticado y que se encabrona cada vez que se lo menciono cuando lo entrevisto ahí en la Cámara de Diputados, buscaron entregar el petróleo con el TEMEC. Y bueno, de hecho, hay una declaración muy importante del presidente Ceci, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que como a Blinken le importan tanto los periodistas, por eso ahora pide la liberación de Assange. ¡Qué madrazo para la credibilidad del gobierno de Estados Unidos! Así como Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha dicho que le preocupa tanto la situación de los periodistas, que por eso ha pedido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, la liberación de Julian Assange.
Todo va junto con pegado, porque son estos periodistas que no hablan de la liberación de Assange, los que arremeten contra el presidente que busca proteger la soberanía energética de nuestro país. Vamos a ver y escuchar al presidente. Acuérdense, con todo respeto, que el señor Blinken del Departamento de Estado fue el primero que protestó por los crímenes de periodistas en México. Y después vinieron los diputados de la Unión Europea. Por eso yo, como a él le importa mucho la situación, como a nosotros, de los periodistas en México y de los periodistas en el mundo, yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen en libertad a Julián Assange. Bueno, ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, vaya madrazo. Y hablando de payasadas, fíjense lo que dice el Grupo Plural del Senado, con Emilio Álvarez y Casa, con el traidor de Germán Martínez. Ni chicoché ni más payasadas en el reclamo a Andrés Manuel López Obrador por la tensión con Estados Unidos en el tema energético. Pidieron que el presidente aborde con seriedad la solicitud de consultas que hicieron Estados Unidos y Canadá por su política energética. Ni chicoché ni payasada, sea serio, padre del Fobaproa eléctrico. Háganme ustedes el pinche favor, mi querido Ricardo Sevilla, abiertamente ya exhibidos y autoexhibidos como traidores a la patria. No lo entiendo de otra manera, Ricardo, Julián, para cerrar sus opiniones. Ricardo. Son traidores a la patria, son ladrones de cuello blanco. Hay que recordar cómo Germán Martínez entró al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo quiso saquear, quiso robarlo como se hizo en épocas de Felipe Calderón, y pues están enojados porque les han quitado todas sus prerrogativas, porque les han quitado todo el dinero que solían llevarse a su casa y empeñar en autos BMW. Dimos a conocer aquí en Sin Censura en su momento cuáles fueron las ganancias grandes, amplias de Germán Martínez, este traidor que en algún momento se colgó de la Cuarta Transformación y que ahora está sentadito allá analizando, entre comillas, en la mesa de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. No les importa el Tratado de Libre Comercio en realidad y ni siquiera lo entienden. En todo momento acuden a Leo Zuckerman, a Luis de la Calle, los piensan, los imaginan, los ficcionan internacionalistas, y la verdad es que son gente desatinada, y para dolor de ellos López Obrador les ha señalado que les va a informar el 16 de septiembre. Entonces, peor aún, van a decir, es un patriota. Enrique Krause, Guillermo Sheridan, Letras Libres, va a reclamar. No, es un tipo que cae en el retroceso, es un patriota, porque ellos ven el amor a la patria como si fuera eso lo peor de todo. No quieren a México, entonces se les va a informar ese día. El presidente López Obrador ha luchado por la soberanía energética y nosotros los medios de comunicación independientes pues hemos ido trabajando con eso. Y se requiere de la soberanía energética, por supuesto, desde luego que sí. ¿A quién no le va a interesar que el petróleo de México sea para bien del pueblo mexicano, para bien de la nación? Evidentemente ellos pues van a decir no. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a recibir contratos, a que las empresas que ellos tenían a su nombre y a nombre de sus cuates, pues bueno, se encargaran de la transmisión, de la distribución, incluso de todo el aparato estratégico de la electricidad, por ejemplo, que forma parte también importante de la soberanía energética, la generación de electricidad. Entonces, por eso están enojados. Y con respecto a Julian Assange,
pues bueno, pues, hay que continuar defendiendo. Ya se le hizo al presidente la pregunta de si trató el tema allá en esta visita que hizo a Estados Unidos y dijo que sí, lo había tratado y lo está, lo continúa llevando a cabo. Julian Assange, ¿qué crimen cometió? Pues uno que es imperdonable para los medios de comunicación corporativos y los dueños, que fue exhibir toda la sarta de tranzas y de tropelías que están llevando a cabo porque continúan, no han parado. Entonces, hay gente que salió en redes sociales a comparar al imbécil de Carlos Loret de Mola con Julian Assange, pero seamos categóricos, la comparación es absolutamente ridícula. Julian Assange, pues bueno, no es un periodista, porque si es periodista y de los buenos, que haya llevado a cabo farsas al estilo de Javier Duarte, de lo de el montaje de Israel Vallarta, de Florence Cassans, ese tipo de cosas. Julian Assange es otra cosa, otra clase de periodista, o sea, un personaje que dio a conocer más de 90,000 documentos militares que pusieron en jaque a Estados Unidos, pues bueno, concita la envidia y por supuesto el ataque de esta prensa melodramática y que no tiene argumentos, pero pues vamos a seguir nosotros defendiendo la libertad de expresión y Julian Assange, qué duda cabe, es uno de los íconos de esta libertad, Vicente. Querido Julián Atilano. Estos senadores del grupo plural que ya mencionaste, así como los medios corporativos, aquellos internacionalistas que han salido a defender a las empresas privadas, pues básicamente lo que están cometiendo es un acto de traición a la patria. No es posible que sigan insistiendo en darle nuestro petróleo, nuestra materia prima a los estadounidenses y también pues a estos lobos que son los canadienses. Me parece totalmente inaceptable y es algo que siempre han querido hacer y constantemente López Obrador señala que a pesar de que pues desmantelaron, a pesar de que trataron de vender todo lo posible, ahí está el caso del huachicol, incluso desde adentro también se intentó desmantelar Pemex, no lo lograron. Así de fuerte es la empresa, así de fuerte es también la relación que hay con la sociedad, con esta empresa que va más allá de una cuestión nacional, tiene que ver, como bien señaló Ricardo, con la soberanía energética. Y al mismo tiempo, estas personas que en campaña decían, o que hace algunos meses, años, cuando López Obrador empezó a construir Dos Bocas, esta refinería, decían, el mismo Anaya, es que no tiene sentido, es que te quedaste en el pasado, es que ahora son las energías verdes, la transición energética. Estas personas que decían no importarles los energéticos, ahora están nuevamente sobre el petróleo porque en el fondo saben perfectamente que hasta este momento y todavía en algunas décadas más, lo que va a seguir moviendo al mundo, nos guste o no, es el petróleo. Ahorita está por las nubes, afortunadamente gracias a los excedentes petroleros se ha podido subsidiar la gasolina, por eso no tenemos porcentajes inflacionarios como los que vive Argentina, el propio Estados Unidos, porque tenemos una política en donde pues hemos logrado estabilizar tanto el peso como este proceso inflacionario. El próximo año, ya se dijo, Vicente, va a haber autosuficiencia energética, es decir, lo que se produzca en términos de gasolina en estas refinerías junto con la que se compró en Estados Unidos, va a permitir que todo lo que se demande de gasolina se produzca en México. Ese es el fondo del asunto. Y justo en este momento, en donde hay una guerra provocada por el propio imperio en Estados Unidos, la OTAN, en contra de Rusia, Ucrania, pues en este momento otra vez se empieza a hablar sobre estos párrafos en el Tratado de Libre Comercio, que como ya dijo el presidente, tanto Videgaray como Peña Nieto y todo su séquito intentaron vender, intentaron nuevamente desmantelar y pues justamente no se logró. Ya en las nuevas negociaciones con esta administración pues se echó para atrás, pero siguen todavía como buitres, Vicente, las potencias y pues estos traidores a la patria en México tratando de quitarle al pueblo el petróleo que al final de cuentas pues pertenece a la sociedad mexicana.
Querido Julián Atilano, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te busque en redes sociales y para que te vea, te escuche en tus espacios digitales, querido Julián? Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo. Me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter y los jueves en Señal Tlatelolco a las 9 de la noche. Y para rematar, Vicente, un abrazo a Hans por lo sucedido ayer. Es inaceptable este tipo de violencias, actos en este espacio que es la mañanera, ¿no? Ya Meme nos dijo todo lo que hay detrás y no sabemos, no es la primera vez, ¿no? Como nos comentó. Un abrazo, Ricardo, también. Gracias, Julián. Ricardo Sevilla, hay que cerrar pidiéndole a la gente que amor con amor se pague. Claro que sí, querido Vicente. Julián, un abrazo fuerte de regreso, bien recio, porque se necesita este apoyo a los medios de comunicación corporativos. Digo, a los medios de comunicación corporativos, imagínate, ya estoy pidiendo apoyo para estos truanes, ¿no? Para los medios de comunicación independientes y para los analistas honestos y que piensan conciso y consenso, como mi querido Julián, con quien siempre me ha dado mucho gusto coincidir. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más, en los datos duros MX, así de corridito como se escucha, en YouTube. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, en mi columna del diario Basta estoy publicando de lunes a viernes reportajes especiales y sobre todo aquí en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, 12, dependiendo la exigencia de la información. Y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes y un abrazo fuerte a ti, a Julián, a la gente de producción y a todo el público que nos defiere con su presencia. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, te mando un abrazo, Julián. Estamos al pendiente. Muchas gracias por llegar a esta cita en Sin Censura.